Reservad vuestra virilidad para la patria. Ese era el mensaje de las damas de la alta sociedad española para los soldados que morían en el RIF. Pero la realidad en el frente era muy distinta. Números de turno para prostíbulos, revistas porno y comida en mal estado. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en esta segunda entrega sobre el diario de guerra de Josep Maria Pous nos adentramos en la cara más miserable, asquerosa y cotidiana de la guerra colonial de Marruecos. Memorias Hispánicas. Las condiciones de vida de las tropas estacionadas en Melilla y el Protectorado Español de Marruecos eran penosas, en especial en las semanas posteriores al desastre de Anual, porque la logística no estaba preparada para movilizar a muchos miles de soldados. En agosto de 1921, con Melilla asediada por rifeños y marroquíes, todas las llanuras de los alrededores se convirtieron en un gran campo de concentración y de entrenamiento. Josep Maria describe así la situación. Cita: escasean las tiendas de campaña. De brigada para abajo todos tenemos que dormir al raso y en el suelo, al lado del equipo. Nunca nos quitamos ni el correaje ni las cartucheras. Todo el recinto de la llanura es ya un inmenso retrete y pronto no sabremos dónde poner los pies. Dentro del campamento y de noche hay que andar con el máximo cuidado. Esto ha hecho aumentar rápidamente el mosquerío. La enorme cantidad de moscas es una especie de avanzadilla con la que desde nuestra llegada mantenemos una guerra infernal. A mediodía, en el rancho de ayer, que consistía en una paella valenciana, de esas enormes que acostumbran a hacer al aire libre los batallones de campaña, las moscas se confundían con los granos de arroz, y uno de los soldados, que tenía que sacarlas a docenas de su plato, se decidió finalmente a tirar el arroz sin siquiera probarlo. Los rezagados nos hemos quedado sin paja, pero no tendremos tantas pulgas. Aquí dentro hay un auténtico vivero. Estas siempre se aferran a las piernas de los que primero se van a dormir. No se ha reflexionado bastante aún sobre la importancia histórica de estos bichos, de los que se dice que en vísperas de operaciones se ponen de acuerdo con el enemigo para que los soldados inviertan todas sus fuerzas en combatirlas a ellas en lugar de hacerlo con los moros. Fin de la cita. El día de la batalla de San Miguel, que comenté en el primer vídeo de esta serie, les dieron unas latas de sardinas para tener algo que comer durante el recorrido. Sin embargo, su estado era lamentable. Cita: por su aspecto se diría que estas latas han estado quién sabe cuántos años en el fondo del mar. El óxido les ha dado un color ocre ahumado. El mar se ha bebido todo el aceite que tenían. Son 6 minúsculas sardinas dentro de una aún más minúscula cajita de lata, como aquellas muestras comerciales. ¿Cuántos cientos de años deben de tener?, dice Vilanau. Como pocos son de la guerra de la independencia. Los voluntarios de Prim ya se las tiraban a la cabeza. Fin de la cita. El literato catalán pasó más de 5 meses destacado en una posición que llamaban Esponja Alta, cerca del monte Gurugú, próximo a Melilla. La vida allí podía hacerse monótona, pero al menos su vida no estaba tan en riesgo y tenía buen acceso a agua, algo que siempre escaseaba entre los combatientes de Marruecos. Aún así, las condiciones en las que debían dormir y sobre todo comer eran lamentables, de ahí que muchos se enfermasen. Cita: bajo la lluvia procuramos arreglar algunas tiendas y barracas para pasar la noche del mejor modo posible. No hay bastantes para todos, pero nos acomodamos como podemos y aunque tengamos que dormir de pie. Nuestras tiendas no han llegado aún. Las pocas que tenemos pertenecieron a la compañía que acabamos de relevar. Todo tarda mucho en llegar hasta aquí. Hace días que dormimos en el suelo y sin paja. Se ha hablado de proporcionarnos jergones de tela de lona o de saco, otra manta, un capote y un impermeable. Pero nada de esto ha llegado. Mientras tanto, el paludismo se propaga cada día más. El agua de las fuentes de abajo es abundante, pero al ir a buscarla nos hacemos daño, porque el camino está lleno de chumberas, granados bordes, pitas, toda clase de cactus y plantas tropicales que se han bebido el agua de las lluvias y que ahora se filtra a las fuentes. A esta posición la llaman esponja, y como una esponja mana agua por todas partes. Vagar por el bosque y las fuentes nos transmite la sensación de vivir en un perfecto oasis, sensación solo interrumpida por la obligación de hacer las tareas del destacamento, que cada día aumentan y que tenemos que distribuirnos de la mejor manera posible. A pesar de todo, deseamos que la vida que hacemos aquí dure mucho. Nadie diría que estamos en primera línea y que tenemos al enemigo a 200 metros de distancia. Los moros se aproximan por las noches, aunque solo sea para hacer un par de descargas, insultarnos y volver a huir. Hace ya no se sabe cuántos días que el convoy no trae ni pan ni carne. Hasta hace poco mataban un buey cada 5 días, aunque puede imaginarse en que queda un solo buey repartido entre más de 200 hombres.
Ahora el rancho consiste solo en alubias con salsa y salsa con alubias, ya que no hay patatas y los boniatos empiezan a escasear. De tantos donativos como dicen que dan en la península, aún es la hora en que no sabemos nada. Por ahora nos contentamos con agua buena y con el paisaje delicioso que nos rodea. Las galletas, hace más de 15 días que no nos dan otra cosa, nos salen por las orejas. Canet dice que le gustaría quitar el verdín que tienen para envenenar el agua de los moros y de los oficiales. Otros aseguran que estas galletas son restos de la guerra de Cuba. Los que no podemos ir a Segangan a comprar pan, ya que no nos envían dinero desde casa, procuramos quitarle las manchas de verdín y las dejamos toda la noche a la serena dentro de un plato con agua. Al día siguiente se han hinchado como buñuelos de viento y las mojamos, bien exprimidas, claro está, en el café caliente. Así es como conseguimos comerlas y nos las tragamos como brescas. Fin de la cita. Solo les dieron comida de la buena cuando prepararon una película propagandística para que en España no se vieran las verdaderas condiciones que aguantaban los soldados a diario. Cita. Hoy, después de 21 días comiendo solo galletas, nos han traído 3 sacos de pan tierno. Todo parece indicar que lo han hecho porque mientras lo reparten, harán una película. Y así nuestras familias podrán ver que no nos falta el pan de cada día. Hasta nos han hecho ponernos nuestro uniforme más nuevo. Y hemos posado sonrientes delante de la cámara. Unos cuantos nos hemos olido enseguida la trampa. Nos hemos apresurado a coger doble ración. Fin de la cita. Tras la desastrosa batalla de San Miguel, los supervivientes estaban o heridos o agotados. Cita. La orden de ir mañana hacia Nador no ha gustado nada a nadie. Los mismos oficiales nos han dicho, después del rancho, que los que quisiéramos apuntarnos a reconocimiento médico para no ir, lo hiciéramos. Y los mismos han comprendido que estamos reventados. De nuestro batallón nos hemos anotado más de 300. El que no tenía una herida abierta en una pierna o en un brazo, tenía los pies hinchados y destrozados de tanto caminar, de tanto correr. Fin de la cita. En otra ocasión comentaba la falta de medios y profesionales sanitarios. Cita. El antiguo cuartel de Ceriñola, el del regimiento liquidado por el desastre de Anual, en Cabrerizas Altas, es un refugio para batallones mutilados, para compañías deshechas que ya han partido hacia el frente y solo han dejado aquí lo que no se han podido llevar. El resto de los hospitales de la plaza están llenos de enfermos y heridos hasta los topes. Esto de aquí es un hospital al aire libre, sin camas ni medicamentos y casi sin médicos. Para los 300 soldados o más que están rebajados, solo hay 2 médicos y 2 practicantes. A pesar de que no todos los enfermos son de consideración, muchos tienen fiebre y duermen dentro del cuartel, en el suelo, unos al lado de los otros. El reconocimiento se hace rápido. Los 2 médicos lo hacen en 1 hora o incluso menos. Esto da lugar a muchas confusiones y es común que a aquellos que tienen, por ejemplo, una fuerte contusión o una herida en la pierna o los pies hinchados, les hagan tomar una purga o bien unos comprimidos de quinina. Por el contrario, alguien que acaba de contraer paludismo puede ser dado de alta de inmediato y enviado al frente si su fiebre no alcanza los 40 grados en el momento del examen médico. Evidentemente se ha dado el caso de que alguno de estos caiga al suelo poco después, tiritando o revolcándose de dolor. Si los médicos acostumbran a ir rápido es porque creen que entre los rebajados suelen haber muchos puntos, los que sin tener nada van a reconocimiento para ahorrarse el servicio, los convoyes y sobre todo para eludir el campo de batalla. Fin de la cita. Tú imagínate eso de que si no alcanzabas los 40 grados de fiebre, que ya es entrar en zona de peligro mortal, te mandasen para el frente. También es verdad que había quienes trataban de pasar por más enfermos de lo que estaban en realidad, pero es una forma de resistencia totalmente comprensible y legítima, teniendo en cuenta que muchos eran enviados a Marruecos en contra de su voluntad. Josep María nos explica algunos de los trucos que empleaban. Cita. Hay muchos que se hacen pasar por enfermos. En el hospital siempre hay quien se las arregla para proporcionar bolsitas de azafrán y ajos pelados, con los que el que lo desee puede conseguir que le suba la fiebre a los interesados. Y además de los ajos y del azafrán, puede conseguirse un chocolate especial que produce una buena diarrea. Fin de la cita. Ya entrando en temas sexuales, que quizás es por lo que habéis entrado la mayoría, la miseria que trajo la guerra hizo que más mujeres e incluso niñas menores marroquíes terminasen prostituyéndose. Cita. En los grandes campamentos siempre hay moras del barranco, que por la miseria y el hambre que produce la guerra se han acostumbrado a todo. Para ir a vender huevos a los campamentos y a los zocos, han de hacer largas horas de camino con la carga a la espalda y caminar descalzas por entre piedras y cardos, además de exponerse a que la gente de una kabila o una jaima le robe la mercancía.
En cambio, revolcarse con un soldado por unas pesetas en un rincón del barranco, más o menos arreglado con paja y ropa vieja, es algo mucho más simple. En un solo día pueden hacerse un buen jornal, sobre todo si tienen el tino de venir siempre a fin de mes, cuando los soldados han cobrado las sobras y los cuotas han recibido dinero de sus casas. Fátima, que es el nombre de cualquier mora, va siempre acompañada de una vieja que puede que sea la madre. Ella hace los tratos con los soldados que quieran mujer a guapa. La vieja, además, vigila que no se acerque nadie por esos sitios, y al acabar recibe y guarda en una bolsita del tamaño de un escapulario el dinero que Fátima le da. Eso no implica que no haya algunos soldados que se vayan después sin pagar, pero son casos contados, porque todos los clientes saben cómo se las gastan estas mujeres y no se atreven a hacerlo. Lo cierto es que todo aquel que es un poco escrupuloso y tiene dinero para ir a Melilla, muy rara vez vuelve con las moras del barranco. Fin de la cita. Según el soldado catalán, el barrio conocido como Polígono de Melilla estaba habitado por judíos y mercaderes y disponía de muchos servicios sexuales. Cita. Hay prostíbulos y casas baratas donde, durante el desastre, la mayoría de los oficiales de la plaza montaban juergas y dormían permanentemente con las pupilas. Ahora es un hervidero de soldados que no cesan de deambular día y noche en pelotón. Esta clase de establecimientos son los más solicitados. Fin de la cita. Algunos en la península, en particular mujeres de clase alta, parece que quedaron escandalizados por las noticias que llegaban sobre determinados comportamientos sexuales de los soldados. Hicieron circular un manifiesto por la prensa y por todos los campamentos con la voluntad de erradicarlos. Cita. Desde hace unos días se ha puesto en marcha una gran campaña contra la inmoralidad y la pornografía. Hay órdenes rigurosas de que ningún soldado lleve encima libros ni imágenes de esa clase. El manifiesto exige a los soldados que reserven su virilidad para la patria, en vez de hacer dispendio de la fuerza y salud leyendo libritos pornográficos y contemplando estampas inmorales que enturbian la mente del soldado. Para todas estas personalidades, el pensamiento sensual conduce a la masturbación y esta, inevitablemente, a la idiotez. Nos cachean interminablemente y nos echan sermones sobre el particular. Todo eso enardece a aquellos que tienen una especial debilidad por esa clase de lecturas y contemplaciones que, confieso, no me han atraído jamás, aunque sin duda las he visto en manos de algunos que consiguen esquivar la vigilancia y las saborean en grupo. Fin de la cita. Después procede a hablar de prostitución, como había muy pocas meretrices admitidas en el campamento, que eso llevó a que se formasen colas o se repartieran números para gestionar la elevada demanda sexual. Cita. El manifiesto moralizador se ha pegado y repartido por todas partes. En un rincón del campamento, sin embargo, hay un prostíbulo explotado por 2 prostitutas. Viven en una barraca que solo tiene una habitación, aunque tiene 2 camas, separadas por una cortina hecha de sacos terreros cosidos. Los soldados, y mayoritariamente los del tercio, hacen cola allí muchas horas al día, lo mismo por la mañana que a lo largo de toda la tarde. Después por la noche duermen en turnos especiales de 2, 3 y 4 horas. Los soldados entran de 2 en 2 a medida que van saliendo los anteriores. A menudo hay peleas y discuten sobre quién era el primero de la fila. Si no consiguen ponerse de acuerdo, hay puñetazos e incluso brilla el filo de los cuchillos. 2 mujeres para 10.000 hombres son muy poca cosa. No hay para todos. Solo a veces se suma una joven morita. Las que ya son mayores, como no se les permite la entrada al campamento, rondan por los barrancos y cazan soldados por 2 o 3 pesetas. Hay muchos cubanos en el tercio que luchan contra la independencia del Rif ahora que Cuba es libre. Escucho hablar a los legionarios. A mí esas damas que quieren imponer la moral no me la pintan. Es que deben aburrirse, interviene el cubano. Pues si se aburren, que vengan acá, en vez de venirnos con sermones. El que se arriesga a morir necesita tener una mujer cerca. De otro modo nos volveríamos todos maricas. Y una gente de esa manera ni para otro anual. Todos ríen. Llenan los vasos de coñac, beben y vuelven a llenarlos. Dicen que ahora han suprimido la cola y van a dar números, dice uno. Yo lo he pedido este mediodía, dice el legionario cubano, sacando un papelito del bolsillo. A ver, ¿qué número tienes?, le pregunta el viejo arrebatándole el papelito de los dedos y mirándolo con atención. Es el 84. ¿A qué hora te tocará? A las 4:30, responde. Eso es jornada intensiva de 24 horas. Voy por un número, a ver si me toca después del parapeto. Y yo también. Y yo. Pagan y se van tambaleándose, deshaciéndose en vivas y elogios a las 2 prostitutas. Fin de la cita. Los de la Legión tienen bien merecida su fama de puteros y alcohólicos. Luego había quienes tenían que conformarse con hacerse pajas porque no ganaban suficiente como para pagarse una señorita de compañía.
Y en una época en que Pornhub no existía y había una campaña contra revistas pornográficas, tenían que ser creativos con qué material usar. Cita: la salida de la cantina va a dar a la parte trasera de la barraca del prostíbulo. Cuando mis compañeros y yo pasamos por ahí, vemos a algunos soldados que están sentados en el suelo apoyando la oreja contra las maderas de la barraca. No es la primera vez que atestiguamos algo parecido. Quienes quizás por falta de medios no pueden desbravarse, se deleitan escuchando el crujir de los catres, los besos y los gemidos de los de dentro. Los más asiduos se han encargado de abrir grietas en la madera con sus cuchillos. Fin de la cita. Luego, Josep Maria Prous hace un comentario que denota la homofobia imperante en la España de hace 100 años, la incomprensión por las relaciones sexuales entre hombres, como si solo pudieran deberse a la falta de sexo con mujeres y no a una atracción por otro hombre. Cita: entre aquellos a quienes les atrae la pornografía, hay quienes no se conforman con leer, ni siquiera con mirar las cosas en todos sus detalles. Esos son los más peligrosos. Me refiero a los invertidos. La otra noche obligaron a 2 de ellos a permanecer fuera del parapeto, a la vista de todos, para escarnio suyo y de otros como ellos. Se dice que se les veía ir siempre juntos, por los lugares más alejados del campamento. Ahora los llaman los novios. Fin de la cita. Y para terminar, una anécdota que no sucedió en Marruecos, pero que me hace gracia incluirla. Cita: otro gallego nos contó que antes de salir de su pueblo, Ribeiro hizo algo con las vacas que pastoreaba, y como le escribieron de su casa diciéndole que estaban preñadas, el pobre mozo ha tenido toda clase de dudas y preocupaciones. Fin de la cita. ¿Zoofilia en la Galicia profunda? Suficiente internet por hoy. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a un me gusta y suscríbete para no perderte las siguientes 2 entregas sobre este diario de guerra. La próxima trata de encuentros con moros, con diálogos y experiencias muy sorprendentes y esclarecedoras. Ningún otro divulgador habla de temas y obras tan poco conocidas como esta, así que hazme un favor, pásate por la página de Patreon, mira si te interesan las recompensas que ofrecen los distintos niveles de los mecenas. También puedes hacer donaciones únicas o comprar algo en la tienda. Gracias por tu atención y ¡hasta pronto!